Muy bien, Dios los bendiga. Vamos a continuar en esta mañana de día miércoles 23 de agosto. Y quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8. Si alguien con mucho ánimo lo puede leer. Ok, este es el último libro que escribe Pedro, ¿no? Y de hecho, conociendo la vida de Pedro, creo que la experiencia y su relación con Cristo le enseñó muy bien varios conceptos que eran muy importantes para él y para todos nosotros, ¿no? Él sabía que la vida o el conocimiento de Cristo no es algo místico, no era algo religioso y no era algo de una presuposición personal, sino que la vida con Cristo era un caminar de conocerle, de saber quién era Él, ¿no? Y hay varios elementos interesantes que Pedro va a añadir en esto que significa la vida cristiana, y obviamente no lo voy a mencionar todos, pero uno de ellos, por ejemplo, es la diligencia. ¿Y qué es la diligencia? La diligencia, cierto, es la capacidad que el ser humano debe tener para estar presto a hacer algo. La capacidad que el ser humano debe tener para estar presto a hacer algo. Pero no solamente está relacionado al hacer algo, sino que está relacionado a hacerlo bien. No solamente está relacionado a hacer algo, sino que a hacerlo bien. Cuando una persona está motivada en el hacer, su motivación puede llevarle a la búsqueda de la excelencia. Y eso es un factor determinante para la vida, ¿no? Y nosotros como creyentes sabemos que el Espíritu Santo es lo que nosotros nos motiva para ser diligentes. O sea, si hay algo que nosotros no sabemos, vamos a investigar, vamos a estudiar, vamos a buscar. Si hay algo que no sabemos, vamos a practicar. ¿Me entiendes? Practicar hasta saberlo. La segunda cosa tiene que ver con la paciencia, ¿no? Y la paciencia es un fruto del Espíritu. La paciencia es intensamente espiritual. No tiene que ver con lo material. ¿Por qué es tan importante la paciencia? Porque la paciencia nos capacita a nosotros a ser constantes. Recordemos que paciencia no es estar quieto. Paciencia no es esperar en quietud. La paciencia tiene más que ver con constancia en medio de la adversidad. Tiene que ver con constancia en medio de la adversidad.
o, cierto, con constancia en medio de la espera. Constancia en medio de la espera. Alguien definió la paciencia como esperar esperando, ¿no? O sea, como preparándose, estando siempre preparado para recibir lo que tiene que venir, ya, o sencillamente resistiendo la adversidad para poder recibir lo que tiene que venir. En este aspecto, ¿cierto? Y en relación a las preguntas que dejamos el día de ayer, cómo la ansiedad afecta tu entorno, nosotros podemos comprobar, cierto, que la vida cristiana tiene mucho que ver con aplicar aquellos principios que Dios ha puesto en nuestra vida de una manera práctica. O sea, nosotros identificamos la ansiedad. Nosotros identificamos cuando estamos afanados. ¿Tá? La ansiedad también es falta de la búsqueda de Dios. La ansiedad es producto de la incredulidad. Una persona ansiosa es una persona incrédula. Y la ansiedad aborta procesos. Pero no solo lo quiero ver de la perspectiva de que aborta procesos, sino que la ansiedad puede quitar la esperanza. Y eso es lo peor, porque la gente ni siquiera piensa en proceso, ni siquiera piensa, cierto, en vivir, en creer, en buscar a Dios, en orar para alcanzar la meta o caminar hacia el proyecto, sino que la persona está tan ansiosa de ver resultados que no tiene el espacio y tiempo de escuchar al Señor. La segunda pregunta que dejamos el día de ayer, ¿puedes identificar la guerra que hay entre tu deseo y los deseos de Dios? Espero que ustedes hayan trabajado en esto, porque esto es sumamente importantísimo. Por ejemplo, cuando nosotros queremos alcanzar a alguien para Cristo, ¿cómo tú lo quieres alcanzar? ¿Es tu deseo o es el deseo de Dios? ¿Das por hecho que tu deseo de alcanzar a la persona para Cristo es el mismo deseo que Dios tiene de alcanzar a esa persona para Él? Porque pueden haber diferencias, diferencias en la estrategia, diferencias en el trabajo, diferencias en el ánimo, diferencias en la metodología. ¿Me explico? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos muy centrados en que nuestro deseo de alcanzar a las personas para Cristo, nosotros estamos muy enfocados en seguir las estrategias que nosotros conocemos. Y las estrategias que nosotros conocemos pueden bordear el margen de la religiosidad. Entonces nosotros creemos que para alcanzar a una persona tiene que cumplir ciertos requisitos. Y a veces esos requisitos Dios no los tiene, los tenemos nosotros. Nosotros tenemos esos requisitos. Por ejemplo, para que una persona sea alcanzada, no tiene que fumar. Un requisito religioso. Es religioso. O sea, es tan fuerte en nosotros, hay elementos tan fuertes en nosotros, que nosotros, nuestro supuesto básico es que ya la persona no tiene que fumar. Entonces, para que pueda seguir avanzando en el cristianismo, nosotros le vamos a poner esa barrera. Tienes que dejar de fumar. Tienes que dejar de fumar. Ya me sorprendió que muchos de los eh, maestros
Muchos escritores creyentes del siglo XIX, no muchos, pero algunos de ellos, ya grandes intérpretes de la Biblia, fumaban pipa. Tú ves a un Moody fumando pipa. Y uno lee su libro y a veces, a lo mejor tú hasta hiciste un comentario. Ahora, te estoy diciendo con eso de viva la vida loca, hay que fumar. No. Ahí es donde está cuál es la paciencia que Dios quiere de ti y cuál es, cierto, la ansiedad que envuelve tu vida. Es ahí donde está la guerra, po. Ahí es donde está la lucha. Ahora, por otro lado, es importante, y también lo dije el día de ayer, es que hay deseos personales que también son los deseos de Dios. Ay, sí, lo tenía apagado. ¿Por qué no me avisaron antes? Me olvidé. Ay, gracias, gracias, gracias. Y la otra también, ¿no? Ok. Entonces, ya, el día de ayer también lo dije, o sea, hay deseos personales que también son los deseos de Dios. Y nosotros no tenemos por qué sacrificar algunos deseos en el altar de nuestros compromisos. ¿Ya? No tenemos por qué sacrificar algunos deseos en el altar de nuestros compromisos. Sobre todo cuando Dios no está interesado en que sacrifiques esos deseos. ¿No? Conocer los deseos de Dios y saber los deseos que tú tienes alineados con Dios crea ánimo y te ayuda a buscar de manera correcta. Porque cuando tú empiezas a sacrificar tus deseos, ¿no? Sin saber si Dios está feliz con los deseos que tienes, entras como una mártir, que Dios no quiere que seas ese tipo de mártir. Ah, yo tengo que renunciar, por ejemplo, al auto. Pero ¿querés el auto? ¿Lo querés? No. Yo tengo que renunciar a comprarme un libro. A algunos les gusta leer, ¿ya? Pero tengo que renunciar porque eh, hay deseos que Dios mismo quiere y los pone como un desafío para nosotros, como un desafío de alcance. Entonces, nosotros vemos que en ambas cosas, en no afanarse, no entrar en ansiedad, pero también no anularse, ¿cierto? No sacrificar cosas que Dios no quiere que sacrifique, ya está en el entender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice Pedro que si nosotros llevamos a cabo de estas cosas, no nos dejarán estar ociosos, ¿ya? Ocioso. Y la ociosidad es un elemento peligrosísimo. Nosotros siempre tenemos que estar trabajando, no en la ansiedad, no en el afán, pero en el trabajo productivo, en el trabajo que produce bendición, en el trabajo que te va a dar crecimiento. Hoy, más que nunca, nosotros tenemos que estar trabajando. La ociosidad es un peligro que destruye la mente de la gente, destruye la esperanza de las personas y las distrae. ¿Cuál es tu área de trabajo? ¿Cuáles son los sueños que Dios tiene para ti? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Qué es lo que estás haciendo? No puedes estar ocioso. Y si no tienes una perspectiva, si tú no tienes una plataforma de trabajo, tienes que adquirir hábitos.
Por ejemplo, leer. Entre ver una película y leer, lee. Entre mirar un video de Instagram o de YouTube, mejor lee. La lectura tiene una capacidad más perceptiva de formación mental que mirar un video, aunque el video sea cristiano. ¿Ya? Aunque sea una película cristiana. ¿Ya? Eh, los libros en su naturaleza crean forma de pensamiento. Las películas también, pero lo hacen en forma inconsciente. O sea, no necesariamente tú lo procesas, porque tú estás pendiente de la imagen y no de los principios, y no de las declaraciones, y no de las palabras. ¿Sí me explico? Crea hábitos. Si lo tuyo es la construcción, construye y busca la diligencia. Trabaja en eso. Si lo tuyo es lo práctico y tu mente te anda dando vueltas, anda y hazte una torta. Poní huevo, harina y la metí al horno y después disfrutar de comer. ¿Me explico? O sea, va a ser mucho más satisfactorio ese tiempo de tu vida que estar mirando, contando los pajaritos. No, estoy hablando en sentido simbólico de la ociosidad. ¿Por qué? Porque si nosotros realmente queremos un compromiso espiritual para un mundo terrenal, nosotros necesitamos niveles de compromiso. Un compromiso claro, ¿ya? ¿Cierto? Con buscar el reino de Dios. Y esto lo decíamos el día de ayer. Buscar el reino de Dios es buscar sus leyes, sus principios, para incorporarlos a la vida terrenal, para incorporarlos al trabajo, en todas las áreas de nuestra vida. Anoten lo siguiente, yo sé que están anotando bastante. La libertad del destino eterno, la libertad del destino eterno tiene que ver con la conquista de los sueños de Dios en la tierra. La libertad del destino eterno tiene que ver con la conquista de los sueños de Dios en la tierra. ¿Lo anotaron? Es por eso que Dios no nos ha llevado todavía. Es por eso que el plan de Dios no es, ok, este recibió a Jesucristo como Salvador personal, se salvó, me lo llevo. ¿Me explico? Porque, claro, si la meta de Dios fuera automáticamente en la eternidad, estaría pendiente. Ok, este hizo la decisión de fe, pum. Esto, pum, pum. Lo estaría matando rápido a todos nosotros. Entonces, si utilizamos el sentido común, Dios no te ha matado todavía. La guerra, la lucha quizás que estás teniendo es una lucha no solo espiritual, no solo con los demonios, que siempre lo enseñamos, es una guerra con tu destino, es una batalla con tu destino, es una batalla con la liberación de tus dones, con tus capacidades y con lo que más puedes desatar. O sea, la guerra está en creértela de que Dios quiere ponerte por cabeza. La guerra está en creértela de que sí puedes ser relevante en el área a la cual Dios te ha llamado. Si en la música puede ser relevante sin caer en orgullo, sin caer en arrogancia, sin caer en altivez, sencillamente honrando el carácter de Dios con la excelencia, con la diligencia, con la paciencia, no estando ociosos. ¿Me explico? Porque el falso sentido religioso de la humildad, ¿me entiende? Te lleva a veces, ¿cierto?, a vivir una vida enajenada, silenciosa, en un mundo donde Jesús quiere que seas protagonista.
Y la verdad es que luchamos con la inferioridad, luchamos con nosotros mismos, ya luchamos con nuestros propios fantasmas, con nuestro orgullo, con nuestra propia educación familiar que siempre lo hemos enseñado. Entonces, Dios, de una u otra manera, quiere, quiere bendecirnos, quiere prosperarnos. Está en el corazón de Dios la prosperidad. Y cuando hablo de prosperidad, hablo de todas las áreas. Porque si nosotros somos prósperos, ya vamos a poder tener un mayor compromiso aquí en la tierra. Si somos prósperos en el área emocional, en la salud, si somos prósperos, ¿cierto?, en el área económica, si somos prósperos en las relaciones interpersonales, si somos prósperos en el conocimiento, el oficio, la profesión, el llamado, la vocación que Dios te ha dado, podremos ser mucho más efectivos en un mundo terrenal. Hay dos elementos que quiero destacar, que no se me fue la hora. El primer elemento tiene que ver, número uno, la tensión en un mundo caído. Y una necesidad divina de restauración. Divina de restauración. La tensión entre un mundo caído y una necesidad divina de restauración. Jesucristo dijo: Padre, yo no quiero que tú los quites del mundo. Quiero que tú los guardes del mundo. Por lo tanto, la oración de Elías, cierto, en medio de la persecución de Jezabel, no tiene cabida aquí. Está siendo perseguido y la intención de Elías es: quítame la vida. No soy mejor que mis padres, ¿no? O sea, el deseo de huir del mundo caído porque eres cristiano no es parte del reino de Dios. Entonces se crea una tensión que es una tensión que Dios permite y que Dios crea. O sea, hay un mundo caído. Tenés un papá que no conoce a Dios. Tenés una mamá que no conoce a Dios. Tenés, cierto, una iglesia que quizás no tiene la luz que tú has recibido. No sé, tenés diferentes características en un mundo caído. El huir no te hace más santo o mejor persona, ¿ya? Entonces se crea una tensión natural. Jesús le había dicho a Pedro que serían las puertas del Hades las que no prevalecerían contra él. Eso involucra varias cosas, porque si es la iglesia también la que tiene este llamado, involucra la capacitación y el compromiso de la iglesia de ir hasta las puertas de la muerte, de ir hasta las puertas del infierno. ¿Tá? Yo te digo, o sea, estamos viviendo una generación distinta. ¿Tá? Alguien me preguntaba ayer si nosotros vemos a un joven pintándose las uñas, ¿ya? ¿Qué le vamos a decir? Si tú quieres que no lo haga, no, porque no es de hombres, ¿cómo lo vas a enfrentar? ¿Eso es pecado? ¿Eres un hombre? ¿Eres un macho? ¿Cómo? Cámbiale el color. Café o el color.
¿Te das cuenta que hay una tensión? Hay una tensión. Tú ponerte, puedes ponerte, cierto, en la posición de que tú eres mejor que esa persona porque esa persona está por un camino súper pecaminoso. O puedes mirarlo a él como un hijo de Dios que necesita la salvación. La Biblia dice que es el Espíritu de Dios el que convence a la persona. No somos nosotros. Es el Espíritu de Dios. Lo que la tensión está en enseñar la verdad en amor. Enseñar la verdad en amor. Porque eso es un ejemplo muy simple. ¿Y qué pasa con aquellos que se han tatuado la cara, que se han tatuado entero, que se han sacado las orejas, que se han sacado la nariz, que se han puesto un anillo, que se han partido la lengua? Usted sabe que ya hay muchas personas en el mundo que han seguido ese camino. Y yo le pregunto, he preguntado a la iglesia en los viajes que he hecho, porque yo me topé con una persona en un vuelo, al subir al avión, como tres personas más, viste que a veces hace una fila larga así esperando subir, y había un hombre grande, ¿no? Yo le miraba acá atrás, ya pelado y tatuado. Cuando se da vuelta, hermano, la sangre de Cristo, ya. Y la verdad, o sea, se te produce en el corazón cierta resistencia, pues es natural que se te produzca como... Oh, tú, ay, igual el Señor lo ama. No, hay algo que se te produce aquí adentro. Capaz que tú eres lavado con la sangre de Cristo y tienes, hay algo adentro. Entonces, pero el problema ya no es de él solamente, sino que es mío. Porque la pregunta es, ¿ese cuerpo todo deforme todavía tiene una oportunidad de salvación o no? ¿Te das cuenta que hay un dilema personal? Hay un dilema en nosotros. La necesidad de alcance es tan grande, de compromiso a un mundo terrenal. ¿Cuáles son mis niveles de espiritualidad? ¿Qué entiendo yo por vida espiritual? Muy bien, paramos por acá y vamos a orar y meditar. Quizás meditar en esto mismo. ¿Qué considero yo como espiritual? Quizás nuestras estrategias evangélicas están en la plataforma de la ansiedad, del afán. Estamos afanosos por querer ganar personas para Cristo de acuerdo a nuestros criterios, de acuerdo a nuestra manera de ver la vida. Este me sirve, este no me sirve. ¿Ya? Padre, queremos darte tantas gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque la conversión no significó automáticamente matarnos y llevarnos a la eternidad. Por alguna razón, tú nos has dejado acá. Señor, y el objetivo tuyo no es hacernos sufrir, no es causar dolor, ni tristeza, ni amargura, sino sencillamente expectativas, que aún en medio del sufrimiento somos parte de un gran proyecto eterno, de un proyecto de alcanzar a muchas personas, de discipular a las naciones, Señor, de formar, de buscar esa transformación, de ser consciente de que el reino venga y que se haga tu voluntad. Señor, oramos por cielos abiertos. Sopla de tu espíritu, Señor, abriendo nuestro entendimiento, discerniendo nuestros pensamientos y las intenciones que hay en nosotros.
que sea tu palabra. Y si hay intenciones que no son correctas, danos la humildad para humillarnos, para pedirte perdón y buscar la respuesta correcta y la decisión correcta. Te agradecemos por tu fidelidad, Señor. Bendecimos este día en el nombre de Jesús. Amén y amén.